Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de charlas sobre recomendaciones para la rehabilitación y cuidado de personas post-COVID-19 que realizamos desde Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y hoy hablaremos sobre cómo retomar las actividades cotidianas del hogar con menos desgaste. Precisamente, volver a las labores habituales no es fácil después de un cuadro serio de COVID, sobre todo por el compromiso respiratorio y muscular que trae la enfermedad y la hospitalización en cuidados intensivos. ¿Cómo hacerlo entonces sin que esto signifique más cansancio, dolor o sobreexigencia en nuestro cuerpo? Es parte de lo que nos comentará el día de hoy nuestro invitado, que se los presento de inmediato. Él es Camilo Águila, terapeuta ocupacional del Hospital Base de Puerto Montt. Bienvenido, Camilo. Antes de pasar a la presentación, les recuerdo que el chat está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios y Camilo las responderá al final de la exposición. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la presentación. Muy feliz de estar aquí hoy día. Bienvenido y te doy inmediatamente el pase para que comiences con tu presentación. Perfecto, muchas gracias Eva. Bien, bueno, como bien dijo Eva, le agradezco la presentación. Yo soy Camilo Águila, ¿verdad? Soy terapeuta ocupacional de acá del sur, del Hospital de Puerto Montt. Trabajo en el área ambulatoria y también en el área hospitalizados. Hemos trabajado obviamente durante esta pandemia con pacientes con COVID, además de obviamente todos los otros pacientes, el perfil de pacientes que ya teníamos previamente. Así que hoy día les vengo a comentar a todos ustedes cómo poder retomar nuestras actividades cotidianas con menos desgaste tras haber cursado o estar cursando incluso con un episodio o un cuadro de enfermedad por coronavirus, ¿verdad? Y esta presentación va en palabras muy sencillas para que todos podamos trabajar en torno a esto. Obviamente sabemos que por la contingencia no siempre se puede tener acceso a un proceso de rehabilitación tan acabado como quisiéramos, por lo tanto espero que estas recomendaciones les pueda servir a ustedes para su hogar, tanto para ustedes como sus familiares, si es que son ustedes quienes han cursado con COVID, o tienen a alguien en casa que haya cursado con esta enfermedad. Las preguntas las van a estar recibiendo en el chat, como dijo Eva, entonces ahí vamos a empezar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? Vamos a hablar de qué secuelas podemos obtener tras cursar con un coronavirus, con o sin hospitalización, ya que obviamente no van a ser igual los dos casos, pero en ambos podríamos tener algunas síntomas o algunas secuelas que son similares, por lo tanto no está de más recalcarlo. Además vamos a hablar de qué es lo que consideramos como actividades cotidianas propiamente tal, para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a ver cómo ahorrar energía en la ejecución de las actividades cotidianas. Vamos a tratar de aprender a utilizar algunas escalas de autoevaluación para evitar algunas complicaciones durante el retorno a nuestras actividades cotidianas. Y finalmente dejamos algunos consejos para familiares y para pacientes en el hogar. Va a ser una charla breve, así que espero que puedan prestar atención y vayan anotando cualquier cosa y voy a estar disponible al final para las respuestas. Vamos entonces, ¿qué secuela podemos esperar tras obtener o cursar con un coronavirus o con un COVID-19? Hay una secuela que es bastante importante y se repite en varios pacientes, que es la mayor fatiga durante las actividades. ¿Cierto? Lo que antes no nos representaba ningún tipo de cansancio, hoy día representa un poco más de fatiga, que eran actividades muy comunes antes de cursar con la enfermedad. Y se ha dado en un gran porcentaje de la población que ha cursado con esta enfermedad. También tenemos presencia de dolores articulares y otras zonas del cuerpo, el dolor en general, ¿ya? Puede ocurrir que este dolor también nos vea un poco más impedido el desempeño en nuestras actividades cotidianas y, ¿por qué no?, también laborales. La disminución de la pérdida del olfato, que sabemos que se coronó en su momento como uno de los síntomas muy característicos del coronavirus, pero también ha significado en algunos casos una secuela. Incluso después del tiempo en el que el virus ya se ha incubado y la persona ha salido de este proceso de enfermedad, en algunos pacientes persiste este síntoma.
Y el síndrome post-UCI, que de tanto se habla hoy día, ¿verdad? Porque se le ha dado más énfasis, porque ya está estudiado hace mucho tiempo, pero que hoy día es más común porque los pacientes con coronavirus en muchos casos requieren de hospitalización en UCI y por lo tanto de ventilador mecánico. El dolor, hormigueo, la torpeza al manipular objetos, la debilidad muscular, algunas alteraciones para mantener el balance, el equilibrio, dificultades para recordar en el nivel de memoria de la mente, ¿verdad? Y también en algunos casos síntomas también de tipo afectivos, como la depresión, que más que un síntoma viene siendo en algunos casos un cuadro mismo de enfermedad. Esos son algunos de los síntomas o de las secuelas que puede dejar el síndrome post-UCI. Estamos hablando entonces que si usted estuvo en una UCI o su familiar estuvo en una UCI, con alta probabilidad va a adquirir alguno de estas secuelas, tanto por el tiempo de inmovilismo, que tras el tiempo que estuvo con sedación, por el uso prolongado de ventilación mecánica invasiva, o porque estuvo hospitalizado o con poca movilidad durante el tiempo que cursó la hospitalización. ¿Ya? Entonces, de pronto sería bueno que hablen ustedes con sus familiares que estuvieron hospitalizados y les pregunten si han tenido alguno de estos síntomas que puedan responder precisamente a un síndrome post-UCI. Si usted no ha sido hospitalizado o sus familiares no han sido hospitalizados, probablemente puedan estar cursando con alguno de estos síntomas también, asociados principalmente al cuadro mismo de la patología, como secuela. ¿Ya? Esto ya quizás muchos lo saben, pero era importante establecerlo, ¿cierto? Para saber cómo es el perfil de una persona que ha cursado con coronavirus. Entonces, vámonos a lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Qué consideramos como actividades cotidianas? Las actividades cotidianas, nosotros los terapeutas les llamamos actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Pero en realidad no vamos a caer en tecnicismo esta vez, solamente vamos a hacer como un análisis completo de qué actividades son las que hacemos nosotros como personas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Parece algo sencillo de analizar, pero realmente cuando una persona cursa con un episodio de enfermedad, todas estas actividades se ven un poco más difíciles de hacer, porque perdemos algo de masa muscular, perdemos rangos articulares, ¿cierto? La movilidad de las manos, la movilidad de los hombros, y eso realmente impacta en la ejecución de las tareas cotidianas. Entonces, ¿cuáles son estas tareas cotidianas? Si usted hace un recorrido de lo que hace desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche, probablemente con alta probabilidad se alimentó, ¿verdad? Tuvo que comer, tuvo que pasar al baño para ducharse o se duchó en la noche, tuvo que lavarse los dientes, lavarse la cara, probablemente afeitarse, pasarse crema, se tuvo que desvestir y vestir nuevamente en la mañana, tuvo que ir al baño a hacer deposiciones, a hacer pipí, tuvo que utilizar el WC, la taza del baño, se tuvo que mover dentro de su hogar, cambiar de posición dentro del hogar y en algunos casos también utilizar escaleras. Si se fijan, todas estas actividades que mencionamos como actividades cotidianas son muy, muy cotidianas. O sea, depende el ser humano, la supervivencia del ser humano depende de estas actividades, ya que estas son las que nos permiten mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando cursamos con un episodio de enfermedad, el que sea, no solamente coronavirus? Nos vemos un poquito más afectados para hacer nuestras actividades, por eso siempre necesitamos que alguien nos cuide, o nos ayude a comer, o nos ayude a posicionarnos en la cama, ¿verdad? Y hay otro tipo de actividades que se llaman actividades instrumentales, que también forman parte de las actividades cotidianas, pero no solamente están basadas en el movimiento del cuerpo, están más bien relacionadas con cómo la mente procesa la información, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el cuidado de otras personas, sea que usted tenga a su papá, a su mamá, a su abuelo al cuidado, o que esté cuidando a niños pequeños, que estén en proceso de crianza, ¿verdad? Eso también forma parte de una actividad cotidiana. O sea, ustedes no podrían pensar en no cuidar a su hijo un día porque en realidad pues, no es opción. Si no el bebé o el niño pierde los cuidados. Es algo que se hace de forma cotidiana. El manejo del dinero, ¿verdad? Organizar nuestras cuentas en el hogar, ver cómo vamos a distribuir los gastos mensuales, preparar alimentos, que es distinto a alimentarse, ¿cierto? Uno a veces solamente come, pero no se prepara la comida. Son dos actividades completamente distintas. El manejo de la medicación, ¿cierto? Si somos nosotros quienes administramos nuestros propios fármacos o tenemos a alguien más que está pendiente de aquello. El cuidado del hogar, como por ejemplo tareas como barrer, aspirar, hacer la cama,
También forman parte de las actividades cotidianas, realizar compras y el uso del transporte público. ¿Ok? Entonces, tenemos que comprender que nosotros tenemos esta máquina, ¿cierto?, que es nuestro cuerpo, que está habituada desde hace mucho tiempo a hacer estas actividades porque lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, desde que somos niños, vamos adquiriendo estas herramientas para poder desempeñarnos de forma independiente. Llegamos a la adultez ya muy independientes y todas estas actividades que yo ya nombré forman parte de lo cotidiano, entonces lo hacemos de forma automática. Pero viene este proceso de enfermedad, que en este caso es el coronavirus, que trae ciertas secuelas y trae ciertas consecuencias de síntomas que nos impiden ejecutar estas actividades de forma normal. Y no solamente porque no nos podemos mover bien, sino que a veces podemos quedar con un procesamiento un poco más enlentecido, con las ideas un poco más enlentecidas. Entonces, supongamos que nuestro cuerpo es una gran maquinita que funciona con gasolina o con algún combustible, tenemos que hacer rendir esa misma maquinita con el mismo combustible, pero esta maquinita está un poco más deteriorada por el proceso de enfermedad que ha atravesado. Por lo tanto, es de suma importancia que las actividades que hagamos las hagamos de lo más económicamente posible. Es decir, que gastemos el menor combustible en las actividades que vamos a realizar. Si antes teníamos 20 litros para hacer, estoy haciendo una metáfora, ¿cierto?, del combustible con la máquina. Si antes teníamos 20 litros para hacer nuestras actividades cotidianas con una máquina en buen funcionamiento, hoy tenemos esos mismos 20 litros, pero con una máquina que consume más. Por lo tanto, tenemos que saber cómo vamos a dosificar este combustible durante el día. Y aquí viene lo interesante. Tenemos actividades aquí que uno habitualmente puede hacer con mucho desgaste energético o con poco desgaste energético. Desgaste energético quiere decir que lo mismo de los litros de la combustible. Usted puede comer gastando 10 litros de combustible o puede comer gastando 2 litros de combustible. Y eso va a depender de cómo tenemos la postura al sentarnos, de si vamos a utilizar las extremidades de la forma que tenemos que hacerlo, si vamos a utilizar un tiempo adecuado o nos vamos a apresurar más de lo que debemos. Y por eso es sumamente importante conocer las posturas más adecuadas para ejecutar estas actividades. Quiero que pongan atención en las imágenes que hay en este momento en la pantalla. Tenemos ahí alimentación, higiene personal, vestuario y sueño. En alimentación tenemos dos imágenes, ¿verdad? Una imagen es correcta y otra imagen no es tan correcta para ejecutar esta actividad. ¿Cuál creen ustedes que es la forma correcta de alimentarse o la postura más saludable? Es efectivamente esa postura, ¿verdad? Porque estamos viendo que la persona lleva su mano a la boca y no la boca a la cuchara. Tenemos un sistema muy interesante en el cuerpo, que son las manos, que permiten cargar y traccionar objetos para poder acercarlos a la cara, para poder vestirnos, para poder trasladar objetos. Por lo tanto, es más racional y más económico que la mano llegue a la boca a que el cuerpo completo se acerque a la cuchara para poder alimentarse. Y ustedes dirán, bueno, quizás no es tan relevante, porque yo toda la vida he comido acercándome a la cuchara. Sin embargo, cuando ustedes han cursado con un proceso de enfermedad, sabrán que toda energía cuenta y mover el tronco requiere mucho más energía que mover la mano. Y por tanto también genera malas posturas. Si generamos malas posturas, al comer, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, dorsal en la espalda, vamos a ir generando un desgaste constante que en el mediano o largo plazo nos va a generar dolor. Y el dolor realmente es muy imposibilitante. Nos pone de mal genio, no nos permite hacer nuestras actividades y la verdad es que uno no funciona bien con dolor. Por lo tanto, hacer bien las actividades, utilizar buenas posturas es como un ahorro a plazo. Ustedes, si hacen las actividades con buenas posturas, van a poder conseguir una mejor calidad de vida en futuro, sea que cursen o no con un proceso de enfermedad. A nivel de higiene personal, hay una persona que está lavando pasándose crema por la cara o lavándose la cara. ¿Cuál creen ustedes que es la postura más adecuada? Si están ahí con un familiar, convérselo. ¿Cuál creen ustedes que es la postura más correcta para lavarse los dientes? Parece verdad, a ver si ahí está. Esa es la postura más adecuada, ¿cierto? Donde me mantengo erguido durante el proceso de cepillado y lo que hago es botar o enjuagarme
con la mano, ¿verdad? O tener un vasito que me permita llevar el agua a la boca, sin tener que hacer cargas excesivas en esa zona de la columna o en el cuello, ¿verdad? Eso es sumamente relevante. A nivel de vestuario, esto es un tip, ¿verdad? Si nos vamos a poner calcetines o si nos vamos a poner zapatos, la forma más adecuada de calzar este tipo de prendas es con la pierna sobre la rodilla, ya que de esa forma no tenemos que gastar tanta energía ni tampoco generar un desgaste en la espalda, en la columna, para poder alcanzar el pie. A veces parecen técnicas súper sencillas y uno dice, la verdad es que no sé por qué alguien me estaría enseñando esto, pero tiene sentido cuando cuesta mucho llegar al pie o cuesta agacharnos, ¿cierto? Poner el pie en la rodilla es una muy buena estrategia y ahorramos energía. A nivel de sueño, esto es muy relevante porque estamos acostumbrados a dormir boca arriba, o es como la imagen que tenemos del descanso, dormir guatita al sol, como se dice. En realidad esa no es una postura tan ergonómica, o sea, tan cómoda, ni tampoco tan beneficiosa para nuestra columna, ni tampoco genera a veces un descanso tan reparador como dormir de lado. Si dormimos de lado, vamos a tener una postura mucho más adecuada y vamos a poder quizás alcanzar, junto con otros factores, un sueño más reparador y con menos dolores en la mañana. Esos típicos dolores de columna con los que ustedes pueden amanecer, quizás esos dolores debiesen disminuir con una buena postura y una higiene del sueño. Entonces, ¿cuáles creen ustedes ahí de esas posturas, de esas imágenes que hay, que son la forma más adecuada de dormir? Tenemos en la primera instancia una persona boca arriba. ¿Sí? Podemos dormir boca arriba, efectivamente, pero lo importante sería que pudiésemos poner algunos cojines, tanto en la zona lumbar, que es la zona baja de la espalda, y también bajo las piernas, en las rodillas. De esa forma, el cuerpo descansa y genera menos gasto energético también, tratando de compensar el peso corporal en la zona de la espalda más baja. Lo que no está bien es dormir como ese caballero que está ahí al lado, con esa gran almohada, porque finalmente esas almohadas gigantes lo que generan es una torsión de la cabeza, o sea, una flexión de la cabeza, que al final termina transformándose en un dolor de cuello muy, muy terrible. Dormir de lado está bien, también con cojines entre las piernas, cojines también en la zona de la cintura, para poder evitar la curvatura que se pueda generar ahí. También dormir en posición fetal está bien, y lo que no está muy bien en realidad es dormir boca abajo. Eso vendría siendo una de las recomendaciones que yo les haría, que lo traten de evitar, ¿ya? Porque realmente genera mucho gasto energético, principalmente a mediano plazo, porque genera mucho impacto en la zona lumbar de la columna, y por tanto después el sueño cuesta mucho conciliarlo a medida que pasa el tiempo. Así que si usted puede hacer estos pequeños cambios posturales al dormir, puede que note la diferencia en la reparación del sueño y en cómo descansa. Tareas del hogar, ¿cierto? Tenemos aquí algunas tareas que son sumamente cotidianas, que probablemente ustedes tras cursar con la hospitalización o tras estar con el cuadro de COVID, empezaron a hacer ya, como barrer, ¿cierto? Trasladar algunas cosas de un lugar a otro, mover las sillas en la casa. Y es importante comprender que hay formas, como ya les he dicho hasta ahora y ha sido muy repetitivo, pero es que es verdad, hay formas en las que uno gasta menos energía. Por ejemplo, si usted toma una taza con agua, una taza con café, con el brazo estirado, y se queda ahí por un minuto, va a notar que la taza se vuelve más y más pesada con el tiempo. Y eso es porque mientras más alejamos algo de nuestro cuerpo, el peso se vuelve mayor y los músculos que están más cercanos al cuerpo tienen que hacer más trabajo. Por lo tanto, si usted va a cargar algo del suelo o va a llevar algo de una habitación a otra, por ejemplo, una caja o una silla, como le dije recién, o la aspiradora, lo más importante sería que lo lleve bien apegadito al cuerpo. De esta forma, nos aseguramos que estamos haciendo una buena fuerza y estamos distribuyendo bien las cargas en nuestro cuerpo. No olvidemos que tenemos esta maquinita que tiene que funcionar con este combustible para el día. Entonces, cualquier postura o cualquier exceso de energía mal gastado se va a notar. Entonces ahí tenemos que esa es la postura o la forma adecuada de tomar un objeto. Ahí vemos a la otra persona al lado que tiene la postura más encorvada, incluso en la zona lumbar se debe estar resintiendo mucho esa espalda. Si vamos a cargar algo desde el suelo, es muy importante que lo hagamos con las rodillas, o con las rodillas dobladas en realidad.
¿Por qué? Porque nuestras piernas tienen unos tremendos músculos que sirven para caminar y para mantener la postura erguida, junto con los de la espalda, obviamente. Pero son músculos muy potentes, muy fuertes. Por lo tanto, si vamos a recoger algo desde el suelo, lo ideal sería que al levantarlo ocupemos esa tracción que tenemos, ocupemos ese músculo que tenemos ahí en la pierna, que nos permita elevar la carga y no utilizar los músculos de la columna que ya están teniendo harto trabajo con mantenernos en esta postura más erecta, ¿cierto? En esta postura de pie. Entonces esta sería la forma adecuada. Ahí claramente el caballero que lleva las bolsas del supermercado, estamos claros que es él que hizo más caso a esta presentación, ¿cierto? Porque es una persona que lleva equilibradas las cargas en las dos manos. Ahora puede decir, mire, quizás que yo tengo menos fuerza en el otro brazo, quedé con menos fuerza después del COVID, no puedo tomar bien los objetos. Bien, puede llevar un poco más en la mano más fuerte, pero también tiene que tratar de equilibrar con la otra mano. La idea es que la columna vaya recta, ¿ya? Y no vaya como el caballero de al lado que va como más torcido, ¿cierto? Por otro lado, si vamos a hacer preparación de alimentos, vamos a cocinar, lo ideal sería que los muebles estén un poquito más altos, pero obviamente a veces no nos da para poder cambiar los muebles, ¿cierto? No es como que uno diga, "Bueno, voy a cambiar los muebles mañana porque el terapeuta de la charla dijo que si los terapeutas, o sea, si el mueble es más alto, yo voy a cocinar mejor". Sí, no se puede, pero a veces uno puede poner una base, un banquito sobre el mueble para poder tener los objetos a una zona de manipulación un poco más saludable, ¿verdad? Donde el cuerpo y la columna y todo quede más recto y no como muestra ahí la imagen roja, ¿cierto? Donde se hace un impacto muy potente en la zona de la columna baja. Para barrer, ahí ustedes ya pueden ver en la imagen claramente cuál es la forma correcta de barrer. Hay veces que yo he tenido pacientes que tienen unas escobas muy pequeñitas y barren con esas escobas pequeñitas porque probablemente ya es costumbre. Sin embargo, lo más adecuado sería utilizar escobas de mango largo para poder mantener una postura erguida durante el barrido. ¿Ya? Porque mientras más pequeñito es el mango, más esforzamos la columna y más energía gastamos. Por lo tanto, nos vamos a fatigar con mayor facilidad. Si usted pretendía pasar la aspiradora, barrer y cocinar, probablemente ya al barrer y al pasar la aspiradora ya va a estar muy cansado para cocinar. En las tareas del hogar, ¿cierto? Tenemos ahí el pasar la aspiradora. Idealmente, poner la aspiradora sobre el hombro. Yo sé que hay mangos que no dan, pero si no lo puede poner sobre el hombro, por lo menos tratar de mantener una postura erguida al momento de pasar la aspiradora. Si usted tiene que aspirar por lugares que son debajo de mesas o debajo de la cama o en lugares que son más profundos, lo ideal sería que se agachara como está el monito de acá abajo, que se pudiese agachar con las piernas y no con la columna lumbar, no con la espalda baja, porque eso, como le digo, va sumando hartas moneditas al dolor lumbar en un par de años. Y después cuando usted se dé cuenta, va a estar con gran dolor y con gran desgaste también. Si va a hacer la cama, idealmente también utilizar las piernas, acostumbrémonos a utilizar las piernas. Si usted se cuelado de COVID, trate de utilizar las piernas, porque como le digo, las piernas tienen mucha musculatura que nos aportan a hacer actividades con más fuerza. Entonces hacer la cama sería mejor hacerlo agachándose de esa forma que con la columna doblada. Si vamos a planchar o vamos a hacer algo sobre una mesa, idealmente poner la mesa de planchar a la altura de nuestra cintura, ¿verdad? Que los codos puedan quedar en 90 grados al momento de hacerlo y que no tenga que estar agachado para poder ejecutar la tarea. Como estamos con el tema del teletrabajo y hay varias personas que han tenido que continuar sus labores tras sufrir COVID, es importante también comprender que una postura de un tiempo prolongado también es una ganancia. Si ustedes van a tener mala postura, quizás el primer día no les moleste, el segundo día no les moleste, pero las 3 semanas ya van a tener dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de muñecas, dolor de hombro, porque el cuerpo como funciona de forma integral, por una cosa que quede en mala posición, se van afectando los otros sistemas también. Por lo tanto, si va a trabajar en la casa, o también en la oficina o en el trabajo donde vaya, lo ideal sería que tenga esta postura, donde los pies queden bien apoyados, la rodilla y la cadera en ángulo recto, es decir, que formen 90 grados, y la espalda recta,
¿verdad? Con la mesa, con los codos también en 90 grados y no como la otra imagen ahí, con los codos elevados, ¿ya? Insisto, ustedes me pueden decir por qué una postura me puede ayudar a impedir el gasto energético, tiene mucho impacto, sobre todo a mediano plazo. Si usted tiene hijos o tiene personas a su cuidado, es muy importante también que considere esto. En la primera imagen ahí tenemos a un bebé caminando, ¿cierto? Ya probablemente tiene 1 o 2 añitos, ya está caminando, y si usted lo va a asistir para caminar, lo ideal sería que se pueda agachar con las rodillas y no con la columna. Todo suma, insisto, todo esto tiene el mismo principio, la misma base. La suma de estos movimientos van generando dolor y fatiga a mediano plazo. Si lo va a bañar también, trate de agacharse con las rodillas y no como la imagen de ahí arriba, que está con la espalda encorvada, después de un rato el dolor es mayúsculo y la energía se agota. Si usted va al mercado a comprar, si va a hacer un pedido y lleva estas bolsitas típicas de la feria, lo importante sería que, como bien lleva el pequeño ahí, la mochila o el canastito vaya pegadito a su cuerpo y no con el brazo así por ahí atrás. Una, porque generamos una torsión innecesaria en nuestro brazo, y otra porque además hacemos un movimiento de columna que no es muy beneficioso. Y además estamos gastando más energía. Y vamos a andar trayendo a nuestros pequeños, ¿cierto? A caballito, como le decimos acá, o a cheque, no sé cómo le dicen en las otras partes de Chile, pero si los vamos a andar trayendo a caballito, está bien, por tiempo acotado, si está saliendo por el cuadro de COVID, o bien tomarlo de una forma en la que su columna quede recta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le toca trabajar de pie? Si me dice, la verdad es que ya empecé a trabajar y me fatigo muchísimo en el trabajo, o tengo que hacer muchas actividades de pie y la verdad es que no soporto estar las 8 horas de pie. Bien, es esperable, ¿verdad? Porque va saliendo un cuadro de enfermedad. Y lo importante sería que usted logre, junto con su empleador, quizás también buscar alguna forma de adaptar su puesto de trabajo para conseguir este tipo de espacios laborales. Si va a hacer trabajo de precisión, que las alturas sean entre 95 y 1,20 m de altura el mesón. Si va a hacer trabajo liviano, en esa altura que ven ahí hasta 1,10 m. Obviamente dependiendo de su propia forma física, ¿cierto? Todos somos distintos. Y eso hay que considerarlo para poder adaptar los puestos laborales también. Y si va a ser trabajo pesado también, con el trabajo a nivel de la cintura. Ahora, si va a ser algún otro tipo de trabajo que requieren un poco más de cercanía o más de ver algo, lo ideal sería que esté más cerca de su cara. Si va a trabajar de pie en computador, idealmente, igual que como les dije para planchar, tener un banquito en la casa. Ya estos banquitos no son difíciles de confeccionar, de pronto con un par de palitos por ahí, o a veces los venden también en los malls chinos, no sé dónde, hay muchos lugares donde los venden, son muy óptimos para poder hacer actividades de pie, ¿ya? Porque eso permite distribuir las cargas de peso entre un lado y otro del cuerpo. Pueden ir alternándolo, obviamente. Eh, Eso, si van a trabajar de pie. Vamos a hablar ahora acerca de, espero que hasta aquí les vaya quedando claro lo que les estoy diciendo, porque realmente puede ser un poco una explosión de información, pero son cosas que ustedes hacen de forma cotidiana, así que espero que vayamos bien ahí. Ustedes me pueden preguntar cómo yo sé hasta dónde detenerme después de la hospitalización, o qué cosas, qué actividades puedo hacer cuando llego a mi casa. Me quedo sentado, empiezo de inmediato con mi trabajo, empiezo a hacer cosas pesadas de inmediato, me pongo a lavar las sábanas, me pongo a colgar ropa. La verdad depende muchísimo de cómo haya salido usted del hospital, si es que estuvo hospitalizado. Hay una escala, que es la que están viendo ustedes ahí, se llama escala de Borg, que es una escala de percepción del esfuerzo. O sea, ustedes mismos se ponen nota. Es como la escala del dolor, probablemente si ustedes han ido a lo mejor, si estuvieron hospitalizados, le deben haber preguntado sí o sí, de 0 a 10 cuánto le duele, ¿cierto? Donde 0 es nada dolor y 10 es el dolor más fuerte que ha sentido. Esto es un poco similar, porque es una escala de valoración personal, es tu percepción de esfuerzo. Si yo les pregunto ahora cuál es la percepción de esfuerzo que ustedes tienen en este preciso momento, probablemente como están en reposo, me están mirando a mí, o no, me imagino yo que no están haciendo otra actividad, o puede que estén cocinando, o puede que estén viendo la novela, o puede que estén tejiendo, probablemente la percepción de esfuerzo va entre 0 y 2, ¿verdad? No hay mucho esfuerzo en lo que estamos haciendo. Sin embargo,
Tras, por ejemplo, pasar la aspiradora, cocinar, lavar los platos, colgar la ropa, la percepción de esfuerzo puede subir un poquito a algo pesado o ligero. Es muy importante que al inicio de su salida del cuadro del COVID, usted se pueda mantener en este rango de escala, ¿verdad? De 0 a 4. Y ustedes pónganse nota. Mira, la verdad es que en este momento el esfuerzo que percibo es de un 3. O en realidad me pasé un poquito con la actividad, estoy en 7. Me siento 7 cansado de 10. Por lo tanto, voy a descansar un momento, voy a relajarme y voy a esperar que mi escala de percepción disminuya. Si ustedes se fijan, no es algo tan difícil de poder objetivar, es su percepción, y es una percepción que es válida. Otra forma de poder evaluar cómo estamos, que estamos haciendo bien las cosas, que no nos estamos sobreexigiendo, es la medición de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Hemos visto que hartos pacientes con coronavirus salen con harta tendencia a lo que se llama taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, en algunos casos sobre los 100 latidos por minuto, es decir, que el corazón latió o bombeó 100 veces en un minuto. Lo normal más o menos es entre los 60 y los 80, y si usted percibe que su frecuencia cardíaca, que le empieza a palpitar un poquito más fuerte el corazón, es un signo de alerta y usted podría medir eventualmente cuántas palpitaciones tiene con sus dos deditos. Mire, acá en el cuello, si tiene la posibilidad, hágalo, póngase los deditos aquí en el cuello, este se llama pulso carotidio. Aquí nosotros podemos percibir el bombeo de la sangre pasando por esta arteria carotidia, y si usted tiene un reloj o un reloj de pared, si mide en 15 segundos, se cuentan las pulsaciones en 15 segundos, lo multiplica por 4, perdón, por 6, perdón, en 10 segundos, y luego lo multiplica por 6, obtiene sus pulsaciones aproximadas. Si yo en 10 segundos cuento que tengo 11 pulsaciones, si lo multiplico por 6 voy a tener 66 pulsaciones. Estoy en un rango normal, fisiológico. Pero si ese rango de pulsaciones por minuto pasa sobre los 100, eso nos estaría hablando de que usted debiese bajar un poquito el ritmo de la actividad que está haciendo. ¿Ya? En el fondo, respetando a su propio organismo su proceso de recuperación y reacondicionamiento al esfuerzo. ¿Sí? Esto no significa que se tenga que quedar sentado para nada. Esto significa que usted tiene que ir empezando a hacer cosas de forma paulatina, de forma de poquito, pero respetando las señales que le da su propio cuerpo. Si ustedes tienen un saturómetro en la casa, esta maquinita que tiene como una luz que se pone en el dedo, la saturometría es la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que está dando vueltas en mi sangre. Si esa saturación baja de los 95, si usted no tiene ninguna enfermedad respiratoria, igual sería un signo de alerta. Puede ser que no esté haciendo un buen intercambio gaseoso a nivel pulmonar, no sé, si llega a 90, 89, 87 tras hacer una actividad, puede ser un poco más de cuidado y tiene que observarse el tiempo, si no consultar a un servicio cercano de salud, ¿ya? Pero, como le digo, esto si usted tiene el saturómetro. Si no, con esto también de pronto puede hacer un pequeño diagnóstico y ver si es que requiere o no asistencia médica. Vamos a hablar de algo que puede sonar un poco técnico, pero no lo es. Vamos a hablar de los MET. Los MET es una medida que se estableció para ver cuánto gasto energético tenemos los seres humanos en algunas actividades. Y es una razón que se da entre el metabolismo de una persona, ¿cierto?, que realiza un trabajo y su metabolismo basal. Por lo tanto, hay una comisión de personas que se reúnen a analizar estas actividades y le ponen nota a las actividades que nosotros hacemos de forma cotidiana. Y ahí en el chat les van a enviar un link donde yo les voy a compartir después cómo descargar. Hay una guía completa de un montón de actividades, muchas actividades, desde cocinar, bailar, tejer, salir a caminar, pasear al perro, ¿ya? Que viene con una notita que dice MET, que es la cantidad de metabolismo o la energía que utilizo para esa actividad. Entonces, no es tan complicado, ¿eh? Sí, nosotros, o sea, se recomienda que los pacientes post-COVID realicen actividades de hasta 5,9 MET. Es decir, un MET, para que ustedes como que se hagan una idea, un MET es lo que yo gasto al estar sentado, ¿verdad?, sin hacer nada, con mi mecanismo basal de gasto energético. Por lo tanto, ustedes pueden llegar a hacer actividades de hasta 5,9 MET, que son algunas de las actividades que yo les puse ahí.
Estas actividades incorporan lo que se definiría como esfuerzo moderado, en donde se acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco y la respiración. Entonces, por ejemplo, caminar a paso rápido, cuando uno va, usted en Santiago cuando van caminando al metro, ¿cierto? O cuando salen a pasear al perro, o cuando bailan, algún baile obviamente tranquilo, no va a ser una clase completa de zumba, cuando van a jardinear, cuando van a hacer tareas domésticas como pasar la aspiradora, barrer, limpiar los vidrios, ir de compras, participación en juegos de deporte y como le comentaba, paseo de mascotas, trabajos de construcción en general, como por ejemplo armar torres o qué sé yo, hacer cosas manuales, y desplazamientos de cargas moderadas, que esto estaría contemplando cargas que sean no mayores a 20 kilos. ¿Ya? En el link que les van a dejar en el chat está este documento que vamos a descargar y les voy a mostrar al final, y aparecen todos con sus respectivos MET. Hay unas que son 3 MET, 2 MET, 4 MET, y si usted ve alguna actividad que le gusta ahí, está dentro de los 5,9 MET, puede hacerla considerando las pautas que yo les dije anteriormente de percepción de esfuerzo, sin ningún problema. ¿Qué pasa si es que ustedes presentan alguno de estos síntomas? Es importante que puedan detenerse, respirar, descansar y disminuir la fatiga, porque probablemente los van a sentir. Dolores de cabeza, mareos, fatigas que no disminuyen con el descanso, dolor de pecho, visión borrosa, palpitaciones, tos severa, dificultades para respirar, sudoración, inestabilidad y molestia general. ¿Ya? Si ustedes sienten alguno de estos síntomas, tiene que detenerse, y si esos síntomas no disminuyen, acudir a un centro de salud más cercano, ¿ya? Consejos para la familia, y con esto ya vamos terminando, así que si tienen preguntas vayan pensándolas. Esto es muy importante lo que les quiero comentar, porque cuando un paciente o un familiar nuestro cursa por un proceso de enfermedad, uno tiende a creer que la forma en la que lo puedo ayudar es sobreprotegiéndolo. Cuando llega a la casa, haciendo sus actividades, evitando que se levante de la cama, cuidándolo, y realmente es una forma muy, muy cultural, ¿cierto?, de cuidar a un enfermo. Y está bien, está muy bien, pero también tienen que pensar que una forma de permitir que nuestro familiar recupere de a poco es dándole la posibilidad de realizar las actividades nuevamente. ¿Ya? Porque todo lo que no se utiliza en el cuerpo se pierde. Es así de simple. Si no, desafiamos nuestro cuerpo para empezar a hacer actividades poco a poco, nuestro cuerpo va a ir perdiendo esa capacidad. Por lo tanto, es importante proteger a nuestro familiar, pero no sobreprotegerlo. Es acompañarlo en su proceso y respetar este proceso de entrenamiento y de rehabilitación. Importante también no descuidar el sistema familiar. Sabemos que con esto de la pandemia estamos todos un poco sobrepasados por nuestra familia, por nuestro trabajo, por la condición nacional, por la condición mundial incluso, y está bien de pronto estar mal. O sea, no digo que todos tienen que estar mal, pero dense la licencia de sentirse mal de vez en cuando y de no dar abasto con esta situación. Respirar, conversarlo con la familia de pronto también hace bien, y en realidad es complejo, ya es complejo. Pónganse metas cortas, pónganse metas breves, no sean tan exigentes ni tampoco tan permisivos, traten de guardar un equilibrio. Estoy diciéndolo con todo el respeto que todos nos merecemos. Por otro lado, también es importante cuidar la salud mental. Hay familias que han cursado con procesos de enfermedad y también con procesos familiares económicos complejos con esto de la pandemia. Por lo tanto, tenemos que cuidar la salud mental de la mejor forma que lo podamos hacer. Si es salir a dar un paseo en los horarios que está permitido según la fase de su comuna, si es de pronto hacer alguna actividad en familia, si es de pronto no hablarle a nadie, cuiden su salud mental, ¿ya? Tanto los pacientes como ustedes familiares. No dejen pasar los síntomas afectivos o emocionales, ¿ya? Puede que estén atravesando también con duelos importantes de pérdidas familiares. A veces llegaron a la casa y no había un familiar esperándolo. También nos ha pasado, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de comunicarlo a los sistemas de salud que estén, a los sistemas de salud pertinentes, en atención primaria, los consultorios, los COSAM, los hospitales. Acudan y pidan ayuda. Esto no es solamente hacer, también tenemos que echar una mirada hacia nuestro interior, ¿cierto? Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado la presentación. Yo muy contento de poder contribuir a su proceso de rehabilitación o reacondicionamiento a las actividades cotidianas.
Espero que me puedan hacer preguntas y en caso contrario, si se quedan por ahí por el tintero, creo que no dejé mi correo, pero ahí lo voy a escribir al final. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación muy clara y que nos enseña muchas cosas, ¿cierto?, para aquellas personas que han pasado por esta enfermedad y que hoy día están en sus casas. Una pregunta, Camilo. Recomendaciones especiales para iniciar un proceso de movimiento, de actividad física para los adultos mayores. Bueno, con los adultos mayores hay que tener hay que considerar un par de variables, ¿cierto? Los adultos mayores en sí están, ya van en disminución, ¿cierto? De algunos parámetros como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, son pacientes que habitualmente tienen parámetros un poco más bajos de la media, ¿cierto? Por lo tanto, debiésemos estar un poco más atentos a que si a lo mejor aumenta la frecuencia cardíaca quizás no sobre 100, sino sobre 90, debiese ser un poco más de cuidado. Lo ideal es que los adultos mayores en primera instancia se mantengan haciendo sus actividades cotidianas. Eso es lo más importante. ¿Ya? Más que generar una pauta de ejercicio propiamente tal, que se mantengan lo más autovalentes que se pueda, que puedan vestirse solos, que se puedan alimentar solos, ir al baño, ducharse, ¿verdad? Eso en primera instancia. Si un adulto mayor consigue hacer ese tipo de actividades, ya estamos en un buen nivel basal. Y de ahí en adelante ir considerando lo mismo que yo les comenté en la presentación, ir respetando la percepción de esfuerzo, ¿verdad? Con la escala de Borg puede ser, o también con los mismos parámetros como frecuencia respiratoria, perdón, frecuencia cardíaca o saturación, pueden poner algunos desafíos mínimos como por ejemplo salir a caminar. Los paseos de forma, obviamente con esto de la pandemia están un poco más restringidos, pero si tienen la posibilidad de salir a un lugar protegido, con mascarilla y respetando las normativas, salir a caminar por placer. Salir a caminar por placer no solamente genera efectos positivos a nivel musculoesquelético, sino que también genera efectos positivos a nivel emocional. Realizar algunas actividades también como baile entretenido dentro de la casa, idealmente actividades que tengan un propósito, ¿ya? Levantar pesas, por ejemplo, por levantar pesas para un adulto mayor no va a significar una actividad tan significativa como, por ejemplo, bailar con el nieto, con la nieta, o de pronto jugar a construir legos con sus nietos o con su hijo. Si podemos incorporarlos en actividades familiares, mucho mejor. Consideremos que el perfil de nuestro país está apuntando hacia allá, el perfil demográfico, ¿cierto? Vamos todos para allá y es un país que se está envejeciendo bastante. Y también la soledad se forma como uno de los principales problemas. Por lo tanto, si podemos hacer actividades en conjunto con ellos, mucho mejor. Camilo, otra pregunta que nos llega, ¿cuándo se recomienda comprar algún insumo o ayuda técnica? Ya, eso, muy buena pregunta. Si usted estuvo hospitalizado y tuvo intervenciones por algún equipo de rehabilitación, probablemente se fue de alta con alguna ayuda técnica, si es que su edad estaba dentro de las ayudas técnicas que por programa se entregan en los hospitales. Si esto no fue así, es importante saber que si usted presenta algunas dificultades para desplazarse con seguridad, algunas caídas ya en el hogar después del proceso de coronavirus o después de algún proceso de enfermedad, si tiene riesgo de caídas, sería bueno poder acercarse a sus SFAM más cercanos, ¿verdad?, para evaluación por un médico y evaluar el uso pertinente de alguna ayuda técnica, sea bastón, sea andador, ¿verdad?, para poder desplazarse con seguridad. Hay que entender que a veces esas ayudas técnicas no son para uso permanente, sino que a veces son transitorias mientras usted recupera la capacidad, el equilibrio, por ejemplo, el balance, para poder hacerlo sin ella. Pero lo más importante es que puedan acercarse a su centro de atención primaria para que el equipo de rehabilitación también evalúe, identifique si es pertinente la prescripción de una ayuda técnica. En ese mismo, digamos, contexto de la pregunta, Camilo, ahí la recomendación es consultar con un terapeuta ocupacional o con un médico. Actualmente
sea, yo digo médico porque en realidad las ayudas técnicas van con por un criterio de sistema, tiene que ser prescrito por algún médico, ¿verdad? Sin embargo, quien puede hacer el entrenamiento, la pesquisa de la necesidad de estas ayudas técnicas, somos los profesionales de rehabilitación, que no necesariamente tiene que ser un terapeuta, también puede ser un kinesiólogo, ¿ya? O sea, el kinesiólogo conoce y entiende muy bien los procesos de la marcha, mucho más incluso que nosotros los terapeutas ocupacionales. Por lo tanto, si usted tiene acceso a su sala de rehabilitación del CESFAM, los profesionales de rehabilitación, sea kineoterapeuta, van a identificar la necesidad de que usted requiera o no esta ayuda técnica, y el médico va a generar la orden o el documento que respalde esta entrega de ayuda técnica, ¿ya? Por lo tanto, sí, correspondiendo a tu pregunta, kineoterapeuta pueden ayudar siempre en estos casos. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó en el chat dice, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda una persona en rehabilitarse por completo para hacer sus actividades cotidianas sin ningún problema? Ya, pues es una muy buena pregunta también. Quisiéramos también tener la respuesta, la respuesta a esa pregunta de forma más concreta. Eso va a depender, y es lamentable que siempre la respuesta sea depende, porque quisiéramos tener una respuesta más clara, pero depende, y está bien que dependa, porque cada persona es diferente. Cada persona cursa con un episodio de hospitalización o de enfermedad distinto al de otro. Si usted tuvo una estadía prolongada en un hospital y estuvo en una UCI, intubado y tiene un síndrome post-UCI, estuvo, por ejemplo, un mes, su proceso de rehabilitación se puede extender muchísimo. Estamos hablando, no sé, de 4, 6 meses a un año incluso, para alcanzar un nivel de funcionalidad similar al que tenía antes. En algunos casos, también no se alcanza el 100% de funcionalidad, y eso también es algo que hay que comprender y que hay que ser realista. Hay muchas veces que los pacientes no alcanzan el nivel completo de funcionalidad, pero depende de varios factores, del acceso a la rehabilitación, de los factores personales, de la red de apoyo que la persona tenga, de la independencia o funcionalidad previa, ¿verdad?, al proceso de enfermedad. Entonces, realmente cada caso es muy particular, pero si podemos establecer plazos de 6 meses a un año y medio, incluso en algunos casos más complejos. Perfecto, Camilo. En torno al tema de la alimentación también nos pregunta, si, dice, un segundito, ¿qué recomendaciones podríamos dar para la alimentación? Alimentación. La verdad que la alimentación es un gran tema. Es verdad que la alimentación debe ser nuestra principal fuente de salud, ¿verdad? Yo soy terapeuta ocupacional, no soy un nutricionista propiamente tal, pero puedo dar algunas ideas de qué tipo de alimentación es mejor. Hay muchas ideas ahora dando vueltas respecto a muchos sistemas de dietas, ¿verdad? Dieta cetogénica, consumo de grasa, consumo de carbohidratos. Yo creo que lo más importante es mantener una alimentación equilibrada dentro de las posibilidades económicas del núcleo familiar. No hay que olvidar que hay familias que viven con muy poco dinero en las casas, y solicitarle o orientar a esas familias a que consuman, no sé, solo palta o solamente verduras que a veces son más caras que los carbohidratos, como por ejemplo los fideos, las papas. Sabemos que a veces la realidad social de las personas es distinta y diversa en cada lugar. Pero si me permiten dar una sugerencia, lo importante es poder tener una dieta lo más equilibrada posible, con consumo de carbohidratos no en exceso, evitar las grasas, los alimentos altamente procesados, porque finalmente es energía inmediata que se transforma finalmente en grasa, que permite un aumento, que genera un aumento de peso y por tanto mayor gasto energético, porque hay que mover un cuerpo más pesado. Lo ideal es tener una dieta con harto consumo de vegetales, ¿cierto? Con proteínas, con carbohidratos, pero en medidas bajas. Y lo más importante es ser lo más equilibrado posible. Pero obviamente comprendo también cada condición. No sé si respondo a la pregunta, creo que un nutricionista podría darnos una charla un poco más acabada de eso, pero esa es mi percepción. Gracias, Camilo. Te hacemos llegar también, ¿cierto?, los comentarios del chat, que muy bueno el tema, muy clara la presentación. Así que agradecemos hoy día que nos hayas acompañado. Muchas gracias por el tema que nos trajiste. Así que te despedimos a nombre de Hospital Digital y muy agradecidos por
por la presentación del día de hoy. Y gracias también a todos los que hoy se conectaron a esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles 7 de julio a las 14 horas para una nueva charla de Hablemos, donde hablaremos de salud mental post-COVID y las recomendaciones desde la rehabilitación. Antes de cerrar, les comento que la grabación de esta charla será subida en los próximos días al canal de Hospital Digital, cuyo link aparece en la pantalla, y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de las próximas charlas de Hospital Digital. Gracias nuevamente, gracias Camilo, y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén muy bien. Chao, Chao a chao. todos.